Bienvenidos a la clase de ciudadanía. El tema de esta semana es el rol de las Fuerzas Armadas en el Estado. Para lo cual te pido que me acompañes en la página 114 y 115 de tu libro de ciudadanía. En la clase anterior estuvimos aprendiendo acerca del origen del Estado. Para Platón era muy importante tres elementos dentro del Estado, que son: el primer elemento es la sabiduría. Este elemento debía ser poseído por las personas que iban a gobernar el Estado. Es decir, que para ser presidente debían ser sabios. El segundo elemento es la fortaleza. Este debía ser poseído por aquel grupo de personas que tenía la habilidad de combatir cuerpo a cuerpo para proteger al Estado. Es decir, en la actualidad esto vendría a ser las Fuerzas Armadas de cada país. Y por último tenemos el elemento de la templanza, que es el valor que debe tener el pueblo para ser gobernado por la sabiduría y ser protegido por la fortaleza. En esta clase vamos a estudiar el elemento de la fortaleza. Este elemento ha sido utilizado en diferentes estados. Por ejemplo, el estado burgués utilizaba las fuerzas armadas o este elemento de fortaleza para oprimir a las clases bajas y ellos mantener su posición de privilegio. ¿Cuál era su posición de privilegio? La situación de privilegios que tenían en el Estado burgués se basaba en la apropiación privada de las riquezas, es decir, del comercio, agricultura, industria, recursos naturales, banca y servicios. Prácticamente las Fuerzas Armadas protegían a este grupo que se apropiaba de los recursos de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, en el pasado, las Fuerzas Armadas siempre estaban a favor de las clases dominantes y no a favor del pueblo. En conclusión, podemos decir que el rol en el pasado de las fuerzas militares era ayudar a mantener a la clase dominante sus privilegios sobre una clase desposeída. Ahora, vamos a aprender cuáles son los nuevos roles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En la historia del Ecuador, las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas tuvieron un protagonismo en el año 70 del siglo XX. En 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara propicia un golpe de Estado al gobierno de José María Velasco Ibarra y así instaura un régimen militar que dura hasta 1979. Estos regímenes militares tuvieron mucho protagonismo político, ya que promovieron reformas nacionalistas y desarrollistas desde dos ámbitos, como gobernantes y como institución. Esta fuerza política erróneamente entregó a las Fuerzas Armadas el papel de garantes de la democracia, para que ellos puedan decidir por sus propios criterios las crisis políticas en el Ecuador. Eso es un error que ha sido corregido en la Constitución del 2008. En pleno siglo XXI, las Fuerzas Armadas han perdido fuerza política y ahora se dedican a la seguridad, al desarrollo y a la defensa nacional. A continuación, vamos a explicar un poquito más acerca de los roles que cumplen las Fuerzas Armadas en la actualidad conforme a la Constitución del Ecuador. Cabe recalcar que la Constitución es la máxima autoridad del Estado ecuatoriano. A continuación, vamos a aprender cuál es el rol actual de las Fuerzas Armadas según la Constitución de la República del Ecuador, en base a los artículos 158, 159 y 162. Las Fuerzas Armadas deben, primero, proteger de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Segundo, defender de la soberanía y la integridad territorial. Tercero, ser obedientes y no deliberantes. Cuarto, sumisión con estricta sujeción al poder civil y la Constitución. Quinto,
Participar de actividades económicas relacionadas con la defensa nacional. Sexto, aportar con su contingente para apoyar el desarrollo nacional. La Policía Nacional del Ecuador también cumple un rol muy importante dentro del Estado ecuatoriano y está encargado de la protección interna del país y el mantenimiento de la seguridad pública. Para comprender un poquito más, te pido que puedas leer el artículo 163 de la Constitución que se encuentra en la página 115 de tu libro y podamos comprender juntos cuál es el rol de la Policía Nacional en la Constitución. Esto te va a servir para que puedas realizar el taller que viene a continuación de la materia. Para concluir, me gustaría explicar cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador. Las Fuerzas Armadas del Ecuador deberán cumplir con la defensa de la soberanía nacional, la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y la defensa de la integridad territorial. Por su parte, la Policía Nacional del Ecuador tendrá una formación basada en investigación especializada, además de prevención y control del delito, seguridad de las personas dentro del país y por último, también tendrá una formación basada en los derechos humanos. Espero que te haya gustado y hayas aprendido acerca del rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro del Estado ecuatoriano. Te espero para la próxima clase para juntos seguir aprendiendo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y que tengas un lindo fin de semana.